Yo soy el profesor Adalberto Gutiérrez Ruiz, soy coordinador estatal del Grupo de Integración Sindical GIS, por sus siglas. GIS. Bien, el GIS nació dada la necesidad que nos presentan en varios campos del quehacer sindical. Uno de ellos es la asistencia social, otro es el problema que traemos con los problemas de las pensiones y jubilaciones. Traemos el problema con los compañeros interinos a los cuales no se les paga. El servicio médico de Iztecali, que cada vez parece entrar en una mayor crisis, ¿sí? Entonces, derivado de eso y en un esfuerzo de conjunción, fue que los maestros de la base y los grupos de lucha a lo interno de la sección 37 decidimos conjuntarlos, hacer un conglomerado, ¿sí? Y con esto elevar nuestra voz de manera más firme y más fuerte frente a las dirigencias sindicales que no han sabido responder a las necesidades de los gremios magisteriales, porque aquí ya vemos maestros del CENTE, del CETE y del CIETE. Entonces, el escenario que nosotros estamos viviendo nos hace hacer una reflexión y llevarnos a la conjunción, a la unión, para reivindicar nuestros derechos sindicales y fomentar el ejercicio responsable del quehacer sindical comprometido hacia la base, como un todo. El problema es, y el origen ahorita, viendo todo el escenario en donde vemos crisis, tanto laboral como social y por qué no decirlo hasta sindical, se deriva de que las mismas dirigencias a través de los últimos años han descuidado el trabajo y se han dedicado más bien a proteger proyectos y fomentar algunos otros, ¿verdad?, que los lleven a la participación político-partidista, lo que ha hecho que se distraiga la atención y sobre todo la prioridad que vienen siendo las necesidades de los trabajadores. Entonces, por eso es que nos conjuntamos para que podamos rescatar en la medida de lo posible inicialmente la atención a la base, el acercamiento con la base para resolver los problemas. Bueno, lo que está sucediendo, en primer lugar, es que derivado de algunas modificaciones, ¿verdad?, y motivada por la famosa reforma educativa, o mal llamada reforma educativa, fue que empezó a darse fenómenos y a darse situaciones que, si bien es cierto que se presentaban con otros gobiernos, a últimas fechas han crecido, han ido llevándonos a una crisis, en razón de que muchos, por ejemplo, los pagos, concretamente de un interino, pues tardaban 45 días en llevarse a cabo, y a partir de que salía el primer pago de ese compañero, pues ya seguía en las siguientes quincenas sin ningún problema. Por el otro lado, también el problema de que hay compañeros a los que últimamente, en lugar de que se les otorguen comisiones en lo que viene siendo, por ejemplo, direcciones, supervisiones, inspecciones, y que se les pagaban a raíz de que ellos asumían una comisión directiva, se ponía un interino en el grupo que ellos dejaban. Resulta que nos encontramos con que ahora se le llaman, o se inventó la figura del encargado de despacho, que no es otra cosa más que hacer la misma función, pero sin pago. Entonces, eso nos va diciendo, pues, que el gobierno ha ido, pues, hasta cierto punto, digamos, faltándole al respeto primero a la figura del maestro en su trabajo, y por el otro lado, la complicidad de las dirigencias al permitir esa clase de situaciones. Y luego ya de ahí, pues, vemos que estamos en una gran crisis con el problema de las pensiones y las jubilaciones. Concretamente, desde el mes de octubre no hay jubilaciones por parte de Iztecali, y obviamente conjuntamente con el gobierno del estado quedaron 300 jubilaciones pendientes de 2018, ¿sí?, más 900 que están programadas para 2019, pero nosotros vemos que este escenario es muy difícil, porque las últimas jubilaciones que se han estado dando en los últimos meses corresponden a laudos ganados por compañeros que demandaron
para establecer el beneficio de la pensión o la jubilación según corresponda. Bien, con respecto a los maestros, miren, nosotros vemos que a partir del sexenio del presidente Peña Nieto, empezó una campaña de desprestigio, totalmente de desprestigio y despersonalización del mismo maestro y de las mismas organizaciones gremiales. ¿Sí? Se emprendió una campaña brutal hacia el maestro. De la noche a la mañana desaparecieron escalafones que tenían bien previsto, ¿verdad? En qué lugar un maestro estaba ubicado para ascender tanto a un puesto directivo como a las mismas plazas. Entonces, derivado de esa situación, de buenas a primeras y de un plumazo, desaparece ese esquema, pues, para poder ir integrando a los compañeros en el servicio. Y por otro lado, pues también tenemos el problema de que en las escuelas pues empezaron a darse muchas situaciones de tipo político partidista, ¿verdad? La infiltración de los partidos a través de padres de familia y, por qué no decirlo, hasta de algunos maestros, ¿verdad?, que se prestaron para que muchos de los programas que se llevaban a cabo sociales dentro de las escuelas desaparecieron. A nosotros siempre nos pareció una idea muy brillante, y porque la llevamos a cabo de manera personal, se lo digo, la escuela siempre abierta, que era una oportunidad muy grande para que los niños, los maestros, convivieran y pudieran desarrollar diferentes actividades dentro de los famosos espacios de vacacionales, ¿verdad?, concretamente en el verano. Entonces, el primer reto que tenemos los maestros ahorita es el de reivindicar nuestra figura como educadores, como maestros, que ha sido muy desgastada, muy golpeada. Y el reto adelante es construir o reconstruir muchos de los beneficios, muchas de las conquistas, muchas de las prácticas sindicales, hablando del trabajo sindical propiamente, hablando de las dirigencias, o sea, reconstruir, recuperar, animar nuevamente ese espíritu, ¿verdad?, en donde la dirigencia estaba muy cercana a la base muy identificada con su dirigencia, ¿verdad?, y a través de esas relaciones se daban los procesos para, digamos, asignación de plazas, tanto directivas como docentes, ¿verdad?, y no, digamos, en los programas ya estructurados por el sindicato, ¿sí?, en beneficio de los maestros. Pues nada más hacer una invitación a los compañeros maestros de todo el estado para que tomen nota de que el Grupo de Integración Sindical es un espacio de participación libre, en donde nosotros no tenemos compromisos absolutamente con nadie que no sea nosotros mismos. En este caso estaríamos hablando, y por los tiempos que ya vienen, el sindicato se convierte en nuestro partido y cada uno de nosotros nos convertimos en candidatos. Hacerle la invitación para integrarse al grupo, están las puertas abiertas y de todas las expresiones. Aquí la idea es que construyamos juntos propuestas, proyectos que nos lleven al beneficio de toda la base y proponer soluciones a las instancias tanto de gobierno como las mismas de seguridad social, y no se diga las de nuestras organizaciones sindicales.